Hola, ¿cómo les va? Muy buenas noches, bienvenidos a 50 Minutos. Y ya es oficial, han quedado planteados cuáles son los jugadores de la interna del Frente para la Victoria en la pelea por la sucesión de Cristina Fernández de Kirchner. Scioli versus Randazzo, porque hoy se produjeron dos novedades. Por un lado, se publicó en el boletín oficial un decreto de la presidenta que saca del ámbito del Ministerio de Interior y Transporte que conduce Florencio Randazzo todo lo que tiene que ver con el proceso electoral. Es un decreto de la presidenta destinado a que nadie le objete a Randazzo que ya había sido denunciado por esto, conflictos de interés, siendo simultáneamente precandidato y además estando a cargo de supervisar el proceso electoral. Así que el decreto de hoy de la presidenta demuestra que Randazzo va a ser finalmente el contendiente de Scioli. Y además la presidenta había pedido un baño de humildad a los dirigentes y que se bajaran todos aquellos que estaban midiendo mal en las encuestas. De haber seguido ese consejo, Néstor Kirchner no hubiese ido a las elecciones en el momento en que finalmente gana la presidencia. Pero en este caso, la presidenta de la Nación entendió que favorecía al kirchnerismo tener un menor número de candidatos. Hoy se bajaron los pocos que quedaban. Jorge Tayana ha declinado su candidatura, de la misma manera que Agustín Rossi, el ministro de Defensa, dijo que se va a ir a trabajar a Santa Fe, y lo había hecho antes Urribarri, el gobernador de la provincia de Entre Ríos. Así que despejado el camino entonces para que la contienda del oficialismo sea Scioli versus Randazzo. También se fijó el calendario electoral, 9 de agosto se van a dirimir las PASO, se sabrá quién queda con las candidaturas presidenciales y la primera ronda electoral va a disputarse el 25 de octubre. En caso de que hubiera segunda ronda electoral, el sucesor de Cristina Fernández de Kirchner se resolverá el 24 de noviembre. Así que tenemos calendario, tenemos por lo menos bastante despejado el panorama en el oficialismo. Falta ahora, pocas semanas nada más para que se presenten las candidaturas ante la justicia electoral y aparecerán quiénes serán los compañeros de fórmula de uno y otro. Van a ser y son ahora semanas de mucha negociación entre las distintas fuerzas políticas. Eso por un lado. Por otro lado, vamos a estar tratando el tema Carlos Faitz. Sigue la puja del Poder Ejecutivo Nacional con la Corte Suprema de Justicia de la Nación, que está compuesta por 4 integrantes cuando debiera tener 5, y el Ejecutivo empuja sobre Faitz, un hombre de 97 años, buscando provocar una vacante más y forzando de esta manera al Congreso a tratar las designaciones de un posible sucesor, cosa que la oposición se niega a hacer. Hay un gran debate alrededor del mecanismo que eligió el Poder Ejecutivo y el oficialismo en el Congreso, incluso figuras como Horacio Berbisky cuestionando el hecho de que busquen un proceso investigativo contra Faitz. Está con nosotros el diputado Luis Cicogna, que integra la Comisión de Juicio Político. Han abierto este procedimiento con mayoría simple, diputado. Sí, y así corresponde. La mayoría especial calificada de los 2/3 es para acusar, lo resuelve el plenario de la Cámara, para acusar a quien fuere ante el Senado. Y lo mismo, el Senado actuando como tribunal necesita 2/3 para condenar, digamos, para desplazar de su cargo. Pero no han objetado eso, ¿eh? Bueno, después hablamos de eso. Han objetado otra cosa en el procedimiento y están equivocados. Está con nosotros también el presidente del Colegio Público de Abogados, representante de Será Justicia, que han organizado una marcha en favor de Faitz. Máximo Fonruch, buenas noches. Buenas noches, ¿qué tal? ¿Es legal el procedimiento de la Comisión de Juicio Político? Primero aclaro que soy presidente del Colegio de Abogados de la Ciudad, porque si no se va a enojar Rizzo, que es el presidente del Colegio Público. Perfecto. Pero no, para mí es una comisión especial esto. Para mí esto es un intento de hacer algo que no se puede hacer. Pero creo que esto va más allá. Perdemos de vista el contexto, que es un ataque para mí a la independencia del Poder Judicial. Bien, así que vamos a estar debatiendo con ellos cómo va a seguir entonces la discusión, esta puja del Ejecutivo. O sea, estuvo aquí el jueves pasado en 50 Minutos Roberto Carles, que había sido propuesto por el Poder Ejecutivo y rechazado porque no obtuvo los 2/3 necesarios del Congreso como reemplazante de Raúl Zaffaroni. Esa era la propuesta. Hay toda una discusión, la Corte se muestra muy fuerte, muy unida. Han vuelto a ratificar a Ricardo Lorenzetti como presidente de la Corte. Hoy finalmente Faitz acudió a la Corte Suprema de Justicia de la Nación, se mostró, sacó un comunicado y dijo que mientras tenga fuerza va a seguir integrando la Corte.
dando a entender, y esto es lo que dicen sus allegados, que no va a renunciar hasta después del 10 de diciembre por lo menos. Es decir, que no será Cristina Fernández de Kirchner, si depende de la voluntad de Fait, quien elija o mande al Congreso un nombre, un posible sucesor para cubrir esa vacante en la Corte, que con 3 integrantes ya quedaría cuestionado si puede o no funcionar con 3 integrantes la Corte, cómo se conforman las mayorías. Ese es uno de los temas. Hoy tuvimos cadena nacional número 17 en lo que va del año, vamos a hablar de eso también. Y vamos a arrancar el programa conversando con, es un gusto para mí, 2 de los principales historiadores, periodistas que han trabajado sobre los años 70. Vamos a charlar del libro Born, se están por cumplir 40 años de la liberación de Jorge Born. Vamos a repasar material exclusivo que trajimos aquí con relación al secuestro más caro de la historia del mundo. En el día de la fecha, todavía hoy, aquellos 60 millones de dólares pagos en el año 75 siguen siendo el secuestro más grande, y la historia que está detrás es una historia que de mil maneras creo yo que está muy vigente. Así que Marcelo Larraqui está con nosotros esta noche, es coautor del libro Galimberti, uno de los grandes libros de los años 70, y también Eduardo Anguita, coautor junto a Martín Caparrós de La Voluntad, otro gran libro de los años 70. Así que con ellos presentamos el programa, unos segundos nada más, y nos sentamos a charlar. Quédense ahí. Bueno, Marcelo Larraqui, buenas noches. Buenas noches. Eduardo, gracias a los dos, qué placer. A los dos los he leído muchísimo para poder escribir Born, así que es un gusto tenerlos acá. Les invito a compartir primero una breve síntesis de un reportaje exclusivo que dimos aquí en 50 minutos de Born, relatando muy sintéticamente la experiencia que le tocó vivir a Jorge Born, heredero en ese momento de lo que era el imperio económico Bunge y Born, que no solamente se dedicaba y era de los grandes exportadores de cereales de la Argentina, sino que eran los grandes jugadores de la industria nacional en muchos rubros. Escuchemos a Jorge Born. Nosotros éramos presos y que yo iba a ser sometido a un juicio político, y dependiendo del resultado del juicio político se me iba a aplicar la pena correspondiente. ¿Y cuál podía ser? Bueno, podía ser la muerte o una fuerte multa. Cuando dijeron una fuerte multa, ahí empecé a pensar, bueno, ya veo de qué se trata. Mi padre, cuando le dijeron que eran 100 millones de dólares, él los mandó, con todo el respeto de la palabra, a la mierda. Mi padre, bastante pragmático, pensó, bueno, estos puede ser que lo maten, pero también puede ser que por 100 millones no larguen la presa sino más. La no comunicación es muy embromado cuando dura mucho tiempo, porque a uno lo pone mal. Y cuando nos pusimos a hablar, fue mucho más llevadera la cosa, porque entonces inclusive ellos venían, terminamos jugando a las cartas, terminamos discutiendo cosas políticas, es decir, a ellos se les fue el miedo de que yo los iba a atacar, y a mí se me fue el miedo de que ellos me iban a atacar. Ellos no me decían cómo estaban ni cómo venía. Y entonces, pero se quejaban mucho de su padre, de la dureza de su padre. Se quejaban de mi padre, se quejaban de un abogado que se llamaba Vidal Aranguren, que hacía el que hablaba. A mi viejo no lo van a doblar, pero ni que yo le ponga con lágrimas la carta. Es así. ¿No iba a pagar? No hay nada que hacerle. No le iba nunca a estar de acuerdo en pagar una suma ridícula. ¿Usted dudó alguna vez de si él, digamos, esa moral protestante, rígida? No, nunca dudé, nunca iba a pagar 100 millones, eso de cajón, eso estaba seguro. ¿Los tenía? Los tenía, pero no los iba a pagar. ¿No los iba a pagar? No los iba a pagar jamás, porque eso hubiera sido una mancha horrible, que sea en la empresa, para él y todo. Mi padre tuvo la habilidad de depositarla en Uruguay, en Punta del Este, con los chicos, para que no hubiera ningún problema adicional y no. Los chicos, sus hijos, ustedes tenían 4 hijos cada uno, se van todos a... ¿Pero habilidad por qué? ¿Para que ella no le insistiera que...? Claro, porque para una madre es muy embromado un caso así, porque cuando una madre sacarle los hijos,
es peor que para un padre, creo yo, ¿no? Pues no soy madre, pero creo que es así. Y para mi madre era un drama horrible el asunto. Ella hubiese pagado los 100 millones. Ella pagaba todo y regalaba todo lo que tenía. Bueno, pero eso no podía ser así. Bueno, y al cabo de 9 meses se hacen los montoneros de una cifra extraordinaria, ¿no? En aquella conferencia de prensa que da Firmenich, Eduardo, y digamos, esto ocurre después de la muerte de Perón y viene un poco, digamos, la época ya de montoneros volviendo a la clandestinidad, pocos días antes del secuestro y financiándose de ahí en más, ¿no? Con este dinero. Sí, bueno, para las organizaciones revolucionarias de la época el tema del financiamiento no era menor y esa era la vía, no solamente en la Argentina, sino en otros países. Y efectivamente el secuestro de los Born apuntaba a convertirse en un secuestro que pudiera financiar, en vez de hacer varias operaciones, que se convirtiera en un secuestro capaz de financiar. Después tiene toda la complejidad que deriva en la historia, que Marcelo conoce mucho mejor, que es la relación extrañísima entre Born y Galimberti, que ese dinero tenía que circular financieramente para andar por el circuito financiero internacional con todas las derivaciones que tiene. Yo lo que te quiero decir muy brevemente es que hay que tener en cuenta, hoy estaba justamente releyendo en La Voluntad y conversando con Emiliano Costa, uno de los que iba a cobrar parte del secuestro, que ellos los agarran en el Palomar el día que venía el dictador Pinochet a reunirse con Isabel Martínez de Perón. Que da un poco la idea que no solamente había muerto Perón, sino que Latinoamérica era un continente en el cual no solamente el golpe se había dado en Uruguay, en Chile, en Bolivia, seguía en Paraguay, sino que la Argentina se preparaba para una situación aún peor de la que ya se vivía. Esto, digo yo que fui militante de la época, de otra organización, no de Montoneros, yo era del PRTERP. Esto no quita responsabilidad de los juicios morales que nos caben a todos los ciudadanos respecto de qué fue la violencia política en esos años, claro, con qué legitimidad actuábamos los miembros de las organizaciones revolucionarias y cómo participaron otros factores. Ahí estaba viendo en tu libro que Jorge Born le atribuye a José Belgerba, que había sido el ministro de Economía, claro, de Campra y de Perón hasta su muerte, le atribuye haberse mezclado con eso, con el secuestro. Dato que a mí me resulta absolutamente irrisorio, me parece absolutamente ridículo que un tipo como Helvar, cuya biografía contó muy bien María Sebane y es un personaje transparente en ese sentido, era un tipo del Partido Comunista de la Unión Soviética, era un cuadro político muy importante, pero no era un tipo de andar entregando gente, ¿no? Entonces, me parece que ahí hay que limitar la responsabilidad. Bueno, y el contexto de la época me parece bárbaro que hayas escrito el libro y que esto promueva debate y juicios diversos, María. A ver, veamos el video, el momento de la liberación, mírenlo. ¿Pero ustedes pagan en pesos, pagan en dólares? No, todo dólares tenía que ser. Para nosotros fue un gran problema eso, pero por suerte éramos quienes éramos y una cantidad de bancos nos ayudaron, y sobre todo bancos suizos, extranjeros, americanos, inclusive argentinos también, nos ayudaron a conseguirnos esos dólares. Y esos dólares nosotros se los pudimos entregar a ellos en la mano. Entonces digo, ¿ustedes saben qué van a hacer con esa plata? Porque no hay un banco en el mundo que se las va a aceptar. Ustedes saben cómo van a guardar, qué van a hacer, quién tiene... Eso no es problema suyo, me dijeron. Muy bien, le digo. ¿Quién le dice que ya está todo pago? Una vez que se terminan de hacer los pagos en Suiza, ¿cómo le cuentan? Una vez que recibieron ellos el pago, a la semana o algo así apareció Firmenich, cara descubierta. ¿Era la primera vez que veía a alguien con cara descubierta? La primera vez que veía descubierta. Y apareció Firmenich y dijo, bueno, mire, usted va a ser liberado porque la multa ha sido pagada. Previo a eso, tenemos que hacer una reunión de prensa. Wir wurden morgens in diesem Hotel angerufen, in dem wir seit Jahren wohnen, wenn wir in Buenos Aires sind. Man sagte uns, wenn wir interessiert wären, würde man uns zu einer sehr besonderen Pressekonferenz abholen. Wir sagten zu, es kam ein Wagen, nach einiger Zeit legte man uns Augenbinden um und dann ging die Fahrt weiter, etwa 45 Minuten. Wir landeten in einem Haus, in dem das Folgende passierte.
Hinter der Tür, durch die wir gekommen waren, stand ein Mann mit Maschinenpistole. Wir wurden angewiesen, niemanden aufzunehmen, außer dem Genossen, der die Pressekonferenz geben wird. Nur den Posten durften wir fotografieren von hinten. Ihr Chef, Mario Firmenich, einer der meistgesuchten Guerilleros Argentiniens, eröffnet die Pressekonferenz mit einer sensationellen. Der Unternehmer Jorge Born wird heute gegen ein Lösegeld von 60 Millionen Dollar freigelassen. Das ist mehr als das Vierfache des bisherigen Rekords von 14 Millionen Dollar für den ESSO-Manager Samuelson. Firmenich betont, dass diese 60 Millionen Dollar ein Drittel des Verteidigungshaushalts der Republik Argentinien für 1975 repräsentieren. Die Monteneros sind der bewaffnete Arm des Linksperonismus. Sie haben sich im aktiven Kampf für die Rückkehr Perons verdient gemacht. Später überwarfen sie sich mit dem Caudillo und gingen in den Untergrund. Die Regierung Isabelita bekämpft die Monteneros unerbittlich, mit geringem Erfolg. Firmenich legt über eine halbe Stunde die politischen Ziele der Monteneros dar. Jorge Born, der zusammen mit seinem Bruder Juan am 19. September 1974 entführt wurde. Juan Born wurde schon früher, nachdem ein Teil der 60 Millionen Dollar bezahlt war, entlassen. Den Brüdern Born gehört ein Konglomerat aus Nahrungsmittel-, Textil- und Chemiebetrieben, die drittgrößte Firma in Lateinamerika nach der brasilianischen Volkswagen und Shell. Jorge Born darf uns nichts in die Kamera sagen. Nachdem die Lichter abgeschaltet sind, erzählt er den wenigen anwesenden Journalisten, dass er gut behandelt wurde. 9 Monate aber seien eine lange Zeit. Über seine Entführer sagt er, sie hätten von allem ein bisschen was. Sie seien intelligent, entschlossen und auch ein wenig infantil. Este es el video de uno de los periodistas corresponsales extranjeros que los montoneros llevan a esta conferencia de prensa clandestina que dan en junio 75 para anunciar que se habían hecho de 60 millones de dólares, y este es un tramo del video que presenta la televisión alemana. Marcelo, bueno, ahí tiene un rol importante Galimberti, y una de las cosas que surgen de este momento es que no lo deja Firmenich estar presente en la conferencia de prensa, pues ya empieza la puja de quién se va a llevar los méritos de este secuestro, ¿no? Ahora, si vos lo pensás, fíjate que es como una metáfora de la carrera de Galimberti en Montoneros. ¿Por qué? Pues Montoneros utiliza como la idea del golpe político-militar con Aramburu, ¿no? Es decir, el golpe que lo pone por primera vez en la escena. Nacen con el asesinato de Aramburu. Claro, con el secuestro del asesinato de Aramburu nace Montoneros como el bautismo de fuego. Lo cual Galimberti queda fuera, porque él era una figura política pública y llega a Montoneros como hombre de Perón, de alguna manera, y después entra dentro de Montoneros, entra con todos los fierros, digo, al momento del secuestro él participa como secretario militar de Columna Norte. Pero lo interesante también que Montoneros aplica la misma política que utilizó con Aramburu que con Born, pero con el golpe económico. Pero si lo que Aramburu era pensado como para el regreso de Perón, como para una política pública, el secuestro de Born es para una política de clandestinidad, ¿no? Porque es para juntar dinero, para financiarse. Y acá también queda fuera Galimberti, porque si bien participa así como mano de obra, sí, era el que conducía a los guardias, sobre todo. Incluso él va también al pozo donde está secuestrado Born. Después queda fuera de lo que más importaba en ese momento que era Montoneros, es la caja económica, que lo que le permite a la conducción mantener el poder en el exilio. Y hasta que, bueno, finalmente termina rompiendo Galimberti en el año 79 con Montoneros y encuentra en la recuperación de ese dinero también como para romper el estigma de haber quedado afuera, ¿no? De Montoneros, claro, políticamente, porque él era una figura pública que queda fuera a los 23, 24 años de la política pública. Entra a la clandestinidad, como se decía en Montoneros, a hacer la colimba desde abajo como militante armado, ¿no? Y nunca puede competir de alguna manera en su liderazgo, porque las cabezas de Montoneros en ese momento eran... Firmenich, Bacanar Baja, perdía... Y Quieto, que después también queda desplazado. Entonces, ahí también se gesta un poco esta recuperación posterior del claro, dinero, porque el motor, Galimberti, ¿no? encuentran un objetivo común.
Eduardo, vos sabés que una de las cosas que dice Born en su testimonio y establece como diferencias, que él decía que los que lo cuidaban, él creía que eran jóvenes idealistas y demás, y que distinta es la situación de la cúpula, ¿no? ¿Vos crees que había realmente o que hay una discusión pendiente respecto de si una cosa fueron esos jóvenes que creyeron en que podían hacer una revolución y los manejos que eventualmente tuvo la cúpula de Montoneros y que involucraron el manejo de este dinero? Me parece que cada mirada involucra puntos de vista diferentes, ¿no? Yo inevitablemente tengo una mirada como protagonista de la época. Yo iba al Nacional de Buenos Aires y a los 13, 14 años conocía a estos porque iba a la JEC. Bueno, vos sabés que tanto Born como Firmenich eran egresados del Buenos Aires. Born también, sí, de otra época, evidentemente, era mucho más grande. Pero lo que te quiero significar es que yo nunca vi en esta gente, por lo que los veía como catequistas, y después gente que pasó a la clandestinidad inmediatamente, porque ellos sabían que el secuestro de Aramburu los podía llevar a la clandestinidad, aunque hubo fallas que les permitió la identificación, hizo que en realidad esta gente viviera un periodo de legalidad muy breve. Yo quiero recordar un acontecimiento para ver lo que era la juventud que teníamos todos, que cuando viene Perón el 20 de junio del 73, la conducción de Montoneros decide ir a Ezeiza sin armas. Incluso con presión de muchos militantes, diciendo, ¿cómo vamos a ir desarmados? Rodolfo Walsh había detectado muchísimas conversaciones entre quienes estaban en el comando de recepción de Perón y había habido reuniones incluso previas. De modo tal, lo que quiero decir es que en ese momento hubo, con todos los errores indudables y todos los juicios morales que se pueden hacer, hubo una expectativa de vivir en la legalidad. Yo viví la militancia y les puedo decir, en mi caso personal, yo fui militante de base y también tuve responsabilidad en ese momento de la dictadura de Lanuse, que para mi edad eran extraordinarias. Bueno, claro. Ridículas en un sentido. Ahora, la realidad es que caían los compañeros y teníamos un sistema de intercambio de citas y de contactos que no te permitía evaluar mucho. Entonces, los riesgos... tenía 26 años en ese video que acabamos de ver. Sí, y además pensá que tenía 22 o 23 cuando se produce el secuestro de Aramburu. Lo que quiero decir es, yendo a la época, y esto no quita responsabilidad a cada uno, pero me parece que hay que ver los fenómenos en contexto para entender que había disputas, pero había disputas que se medían por otros valores. Es decir, la idea del combatiente internacionalista en ese momento no solamente la teníamos por los vietnamitas, sino la teníamos por el Che Guevara. Entonces, la verdad que teníamos la cabeza de otra manera. Esto no es para justificar, pero te quiero decir, las disputas de poder, ¿qué las existían? Igual vos sabés que acá en esta historia hay 3 muertos, ¿no? El chofer que llevaba a los Born, Alberto Bosch, que iba al lado, un gerente, y cuando el padre no pagaba, matan a Muscat, un gerente de Bungiwon. Y me dio la sensación, por además haber tomado contacto con algunos de ellos después por el libro, que hay como una falta de respuesta de esos muertos que han sido ignorados. Como que hablar de los muertos de la guerrilla es igual a reivindicar el terrorismo de Estado. Y como que son dos cosas totalmente distintas y que no... No, eso, mira, María, disculpame que te interrumpa, pero me parece que es imprescindible sincerar todo y poner las cosas en su lugar, y que además acá no hay dos balanzas, ni se compensa un muerto con otro muerto. Y cuando hablan de la hija del capitán Viola, a mí me duele. Y cuando hablan de la hija, de los hijos del teniente coronel Duarte Ardoy, que murió en una acción armada en la que yo caí preso, me duele también. Te quiero decir, esto no es una justificación. No, por eso, pero digo, me parece que 32 años de democracia indican que esa mirada, por supuesto, que pueden existir, pero no constituyen un punto de vista como para pensar hoy que el hecho de que haya 400 nietos que se buscan significa no hablar de otras cosas. No, pero me parece que han quedado muchos muertos que no han sido, muchas muertes que no han sido abordadas, ¿no? Una sola cosa más, en La Voluntad, María, nosotros contábamos las cosas en blanco y negro. Sí, es un gran... Bueno, yo escribí, son 2 tomos maravillosos. Fuimos soldados, que justamente la contraofensiva montonera, que cuenta también atentados contra empresarios. Bueno, después la mayoría de esa gente desapareció, fue torturada, entonces en esa vorágine. Pero a mí lo que me resulta interesante de tu libro y de esta historia de Born, que además de contar los años 70, conduce también hacia la democracia, ¿no? Por el reparto del dinero que se hace después de Born. Si vos se lo contás a un extranjero que Montoneros, en nombre del peronismo, secuestra a Born,
y después Menem, que es el primer gobierno peronista posterior, le entrega a Born la economía, ¿no?, del país en un gobierno que apoyan los montoneros y que incluso ponen plata del rescate de Born y también lo apoya Born, entonces vos decís, bueno, ¿dónde está la...? Claro, porque Firmenich, o sea, los montoneros ponen la plata del rescate de los Born, los últimos millones, en la campaña de Menem que había prometido el indulto. Entonces es como Menem, que toda la cosa negra y sucia de la política de la democracia, como la transparenta de la mano Menem. de Galimberti, Sí, ¿no? de la mano, con Galimberti. sí, porque hay como dos acuerdos. Sí. Uno macro, que es la idea de que tiene Menem, es decir, bueno, indulto a los militares y también a los guerrilleros, sí, ¿no? Y para eso utiliza la CIDE, Tata Joffre, etc. Y después el acuerdo más íntimo entre Galimberti y Born para decir, bueno, yo te ayudo a recuperar la plata por vías legales, y después llega un acuerdo privado de Born con Greiber, ¿no?, a quienes Monteros le habían dado la plata. Pero todo que eso está, que se puede ver con una maraña de datos, tiene una explicación también, que vos justamente fue el motor de tu libro, el financiamiento de la política. Es decir, que la política se financia con un secuestro, con un pacto espurio, y así llega Menem al poder. Una parte de la política, otra se sustenta en un sistema de una desigualdad extraordinaria y del poder económico que tienen algunas empresas, como lo tuvo. A ver, así como Bungiborn tenía 1 millón de hectáreas en la Argentina y era, como decía este mismo informe, la tercera empresa acá, y que invertían en Brasil porque Estados Unidos sabía que estaba consolidado el sistema capitalista mejor en Brasil que en la Argentina, hoy tenés un sistema de propiedad de la tierra que es muy intrincado, con sociedades anónimas, con fondos fiduciarios, y no sé, digo, alguno puede pensar que se democratizó la tierra en la Argentina, está equivocado. Te quiero decir, hay muchos temas pendientes y se financia la política en base a un sistema desigual. Yo lo que les agradezco a los dos enormemente que hayan estado acá, agradezco la enorme repercusión que está teniendo el libro Born, se agotó, pero está llegando nuevamente a librerías, pero me daba la sensación también que quizás creemos que está muy visitado en los 70, ustedes han hecho grandes libros, insisto, pero hay todavía, me parece, un debate y cosas por descubrir de aquellos años. Bienvenido sea, María. Gracias, Eduardo, gracias, Marcelo. Tanda y ya venimos, vamos a charlar de la situación de Fight y la embestida del Poder Ejecutivo. Ya venimos. Elegir un vino porque lo eligieron los que más saben de vinos también es saber. Don David Reserva, distinguido por las más prestigiosas publicaciones especializadas del mundo. Aquasystem cuida el agua de tu casa. Y Sigas Termofusión garantiza seguridad en la conducción de gas. Aquasystem y Sigas Termofusión. Agua y gas con máxima seguridad. Glade sabe que hay espacios que no podés controlar. Por eso los espacios que más disfrutás son aquellos que sentís propios, donde podés relajarte con la frescura de la línea para auto de Glade. Fragancias especialmente diseñadas para tu viaje, inspirado por los mejores momentos de la vida. Glade. Blem ama los hogares, porque es donde la vida pasa, y eso es increíble. Pero la vida puede y suele ser un poco desordenada. Lo bueno es que Blem remueve un 70% más de polvo y mantiene tu hogar impecable y listo para disfrutar. Blem, dale vida a tu hogar. Nivea Men Invisible Black and White, con su exclusiva fórmula anti-amarilleo, es el único que protege tu ropa blanca de manchas amarillas. Protege los colores extremos, del blanco al negro. Protege cualquier color. Antitranspirante Invisible Black and White, de Nivea Men. Gallo y Snacks, detectives de bizcochos. Repito, agentes, tienen en su mano la evidencia que resuelve el caso de las 99 calorías cada 20 bizcochos. Repito, no toquen la evidencia. Repito, traigan la evidencia sana y rica. Repito, no se morfen la evidencia. Déjame probar eso. Gallo, Snacks, libre de gluten. Cuando hay convicción, hay decisión. Y cuando hay decisión, se concretan hechos. Junto a Daniel creamos para La Matanza y para la provincia la fuerza de seguridad más importante del país. Y si hay hechos, hay resultados. Vamos a llevar paz y seguridad al corazón de Buenos Aires, porque estamos convencidos que el verdadero cambio
es seguir cambiando la Argentina. Nueva policía, más seguridad, por toda la provincia, por Argentina, Intendencia de La Matanza, gestión Fernando Espinosa. Bueno, vamos a hablar un poquito del caso Fight. La Corte Suprema de Justicia está en una situación de estar en el ojo de la tormenta, especialmente Aníbal Fernández fogonea al jefe de gabinete diariamente con sus comentarios, la duda acerca de si Carlos Fight a los 97 años está o no en condiciones de seguir ejerciendo su cargo. Vamos a escuchar brevemente, Fight le dio... no una entrevista, porque no fue tal cosa, sino que su abogado, que es Rizzo, mandó 2 periodistas a que le grabaran declaraciones a su casa y hoy regresó a la Corte, pero antes el sábado había dicho esto en Radio América. Escuchémoslo. Quiero agradecer todas las manifestaciones de aprecio que he recibido en estos días a través de la prensa, la radio, la televisión, internet y los comentarios virtuales de todos, de manera que tengo información a través de estos medios. En consecuencia me encuentro bien, estoy trabajando como siempre y seguiré así mientras Dios me dé fuerza y vida y plenitud. Es decir, que no va a renunciar. Luis Igogna es diputado, integra la Comisión de Juicio Político del Frente para la Victoria y votó a favor de abrir un proceso investigativo contra Fight. Así es. Y estamos también con el presidente del Colegio de la Ciudad de Buenos Aires, Colegio de Abogados de la Ciudad de Buenos Aires, representante de Será Justicia, Máximo Fonruch, quienes han salido en defensa de Fight. Hicieron una serie de marchas, ¿no? Hicimos una concentración importante ayer en las escalinatas del Palacio, en respaldo, en desagravio, diría, de la situación de Fight, pero vuelvo un poco a lo que decía al principio, que no perdamos de vista que esto es algo más que Fight. Esto se inscribe en un contexto de un gobierno que no le gusta las determinadas decisiones del Poder Judicial y entonces va contra el Poder Judicial. ¿Por qué contra Fight, diputado? Absolutamente no en contra de Fight. Usted fue alumno de Fight, yo fui alumno además, de ¿no? Fight, sí señor. Tengo por él un respeto reverencial. Estoy agradecido por sus enseñanzas y esto no es en contra de Fight. ¿Pero usted está de acuerdo que es un hombre dentro de los integrantes de la Corte, los de mejor trayectoria? Sin duda, pero si usted me permite, sí. Para mí esta historia empieza con la reforma constitucional del año 94, que estableció que a los 75 años sí, los jueces, incluso los de la Corte, deben ser evaluados. La Corte de ese tiempo tuvo la inusitada actitud de declarar inconstitucional una cláusula de la Constitución. Sí, bueno, que los que ya estaban ejerciendo el cargo no les valía esa limitación, ese es el que argumento, ya habían sido designados. Ese es el argumento, ¿no? de los señores cortesanos, sí, que tuvieron además la imprudencia, por decirlo suavemente, de votar ellos mismos, no se valieron de los conjueces, sino para declarar esa inconstitucionalidad. Es decir, si nosotros no nos morimos, todos sí, cumplimos algún día 75 años y ellos se cubrieron en salud. Para mí la historia empieza ahí. Después, pasan los años, lo que fuere, y ahora recientemente se da primero la muerte de Carmen Argibay, bueno, antes de esto la reducción de los miembros de la Corte a 5, luego la muerte de Carmen, luego la renuncia de Zaffaroni. Entonces, en esta situación, la Corte tiene 4 miembros. 4 sobre 5. De los cuales, de los cuales uno seriamente sospechado de no estar en condiciones de ejercer el cargo. ¿Sospechado por quién? Por todo el mundo, estimada María. ¿Usted lo vio salir ayer de su casa? Sí, tenemos las imágenes. No estoy emitiendo un juicio, yo no sé si está bien o está mal. Lo que sí creo es esto. Sí, a ver. Los miembros hoy son 4, de los cuales uno está sospechado de no tener la capacidad adecuada. Es más, sostienen que no asiste habitualmente a las reuniones, etcétera, y tuvieron el otro día, cometieron el despropósito de hacerlo aparecer como presente en una acordada en que no estuvo, hacerle decir que no pudo decirlo. Déjeme que le pregunte un segundo acá a Fonruch. ¿Usted cree que tiene la convicción de que está en condiciones Fight? Yo lo vi en condiciones, pero además convengamos que el tema de la edad, o sea, aclaremos una cosa, pasemos por alto el tema de si
tiene derecho o no, porque ya hay una sentencia, ¿no es cierto?, que lo estableció en su momento. De hecho, tiene 97, y pasaron unos cuantos años, porque ahora nos acordamos, claro, nos acordamos ahora de esto, ¿no? Bueno. No, pasaron 22. Claro, pasaron del 75 a los 97 que tiene hoy, han pasado 22 años. Exacto. Y la Constitución, también tengamos en claro, no es que dice que quien tiene 75 años se tiene que ir. Lo que dice es que llegado a los 75 años, para aquellos que les aplica, inclusive, digo porque no hay un limitante de edad, que tiene que obtener un nuevo acuerdo por 5 años. Y así podría obtener tantos acuerdos como para llegar a los 105, si se lo diesen. Pero quiero decir, la única limitación que pone la Constitución es que dure, mientras dure su buena conducta. O sea, si interpretamos que el doctor Fait está incurriendo en actos de mala conducta, yo lo entiendo, pero yo no veo que haya incurrido en ningún acto de mala conducta. Hay una cuestión, me permite precisar, porque si no la gente no va a entender de qué se trata. Las causales para el juicio político son 3. El mal desempeño, la comisión de delitos en el ejercicio de la función y la comisión de crímenes comunes. En la Constitución del 53, este concepto de mal desempeño no existía. ¿Por qué? Porque lo habían tomado de la Constitución de 1819. Está bien, pero déjeme, diputado, pero está bien. Pero ustedes no tuvieron los 2/3 para iniciar el juicio político. Para iniciar un juicio político, para iniciar el juicio político no hacen falta los 2/3. Es decir, hace falta para iniciarlo, para que la Cámara, el plenario de la Cámara acuse. Para iniciar. Entonces ustedes eligieron un ataje que con una perdóneme, pero con una mayoría simple iniciaron un proceso de investigación. Eso no está discutido. Horacio Berbisky, que es el periodista en cuyo testimonio ustedes se basan. Permítame explicarle, lo que dice Berbisky, y dijeron todos los señores de la oposición, es que si no se promueve el juicio político, no hay investigación posible. La diputada Camaño publica hoy en el Clarín un artículo donde cita el artículo 90 del reglamento. Tengo que leerlo porque si no la gente no se va a enterar de qué se trata. Esto no es un problema de que yo creo, yo opino, a mí me parece. Bueno, hay divergencias respecto a lo que dice el reglamento. Por eso, permítame ilustrar a la gente respecto del reglamento. La diputada cita en el artículo, compete a la Comisión de Juicio Político investigar y dictaminar en las causas de responsabilidad que se intenten contra los funcionarios públicos sometidos a juicio político, etcétera, etcétera. Hasta ahí tienen razón ellos, las causas de responsabilidad. Pero el artículo sigue diciendo, y en las quejas o denuncias que contra ellos se presenten en la Cámara. Ya no hay causas de responsabilidad, sino quejas. Viene un señor... Permíteme, diputado, un segundo, pero es que es muy técnico, sino también. No, pero no es muy técnico. Viene un señor, un ciudadano argentino, y dice, vengo a quejarme porque el doctor Fait o Sigüenza, quien fuere, ha hecho tal cosa. Eso, en principio, habilita el comienzo de la investigación. Pero usted está investigando un ciudadano. Para investigar un juez, en tanto juez necesita a un ciudadano no, a un funcionario. No es así. No, ¿ustedes qué creen del reglamento? No es así. ¿Ustedes qué creen? Yo lo voy a poner de una manera con un ejemplo para que se entienda mejor. ¿Les parece que corresponde iniciar una investigación de este tipo para evaluar al doctor Fait y no hacer una investigación de este tipo para evaluar si Vudú cometió algún tipo de delito? Porque ahí tiene 2 procesamientos, ¿no es cierto?, y ratificado por Cámara. La misma Comisión de Juicio Político desechó los pedidos de juicio político a Vudú. Primero terminemos el tema que estamos hablando, y es la oposición mediática y la oposición de la Cámara. ¿Y usted me dice que Berbisky es de la parte de la oposición mediática? No, y también Berbisky, que está equivocado en esto, se equivoca. El ser humano se puede equivocar. Berbisky, yo, no, cualquiera. Pero lo que digo, porque usted le atribuye a quienes critican el procedimiento una intencionalidad los que lo han objetado en la comisión son todos opositores. Los medios que lo objetan son todos opositores. Berbisky no es opositor y se equivoca cuando dice esto. Pero no están objetando la falta de los 2/3. Nadie ha dicho eso. Lo que objetan es que no hay causa de responsabilidad, con lo cual se remiten a la primera parte del párrafo. Y yo les digo que el párrafo termina diciendo, y en las quejas o denuncias que contra ellos se presentaren, etcétera. A fines del año pasado, el entonces senador Aníbal Fernández presenta un escrito a la comisión explicando una serie de versiones periodísticas, comentarios acerca de la presunta incapacidad del doctor Fait, y pide que esto se investigue. Pero espere que si no la gente no va a entender. Bueno, permítame, que se investigue. Entonces nosotros hemos decidido investigar. La oposición quiere que promovamos el juicio político.
¿Me explico? Dice, promuevan el juicio político y entonces pueden investigar. No, lo que dicen es que no pueden pedir medida de prueba si no están investigando. Están equivocados. Bueno, déjeme. Bueno, pero están equivocados. Estoy diciendo que no hace falta. Digo, usted, hay interpretaciones diferentes del reglamento. Supuesto, pero ellos, a esto voy. La oposición nos quiere empujar a iniciar el juicio político. Y nosotros decimos, lo que dice es que no tienen atribuciones para investigar si no pueden iniciar un juicio político. María, dice algo si distinto. mañana Juancito Pérez, uno cualquiera, viene y nos presenta un escrito, cualquiera, un ciudadano cualquiera, pidiendo pero la pregunta promoción es si la del juicio Corte político, tiene, estamos habilitados. No queremos, la pregunta es si la Comisión tiene atribuciones para, sin tener los 2 tercios, para iniciar un juicio político. No es el problema de los 2 tercios. ¿Y qué van a hacer en el juicio político? No, pero discúlpeme, eso es otra historia. Si investigan antes, cuando abran teóricamente, si mañana se abre el juicio político, ¿para qué van a hacer el juicio político? Si lo investigan antes. Profundizaremos la investigación. De lo que se trata... Pero usted cree que tiene la autoridad para citar... No está citado Fait, está citado Berbisky, los secretarios Fait, lo que ustedes buscan es prueba de gente que trabaje con Fait y que está en contacto con ellos y los que han escrito sobre esto. ¿Ustedes creen que la comisión tiene poderes para citar a los allegados a Fait y que testifiquen si Fait está en condiciones de ejercer el cargo? Para mí no las tiene y además esto, convengamos, a mí, discúlpenme, pero me parece que va a ser un show mediático. Esto los van a querer, ¿no es cierto?, poner en aprietos a los secretarios. ¿Qué le van a preguntar al secretario? Si ellos por ahí escriben un voto, ¿los decretos los escribe Cristina o los escribe otro? Quiero decir, o sea, convengamos que un juez, ¿no es cierto?, si le van a preguntar si hace todos los votos o los hace a máquina, no, obviamente, seguro que no los escribe a máquina Fait. A ver, diputado, yo el que le voy a decir... Esa no es la pregunta a realizar. A ver, 97 es una edad avanzada para ejercer un cargo que uno imagina de la demanda que tiene la Corte. Ahora, la pregunta es ¿por qué 97 y no 96, 95, 94, 93? Daría la sensación de que el momento tiene mucho que ver con producir una nueva vacante y forzar una situación en la Corte que obligaría sí o sí a cubrir una vacante. Tiene mucho que ver, pero yo tengo que contestar primero el tema de la edad. El tema de la edad no es una cuestión arbitraria. En la legislación argentina, un tipo que es empleado, varón, lo jubilan a los 65 años. A una que es mujer, a los 60 años. Está bien, sí. Espere, a uno que como yo es escribano en la provincia de Buenos Aires, de oficio a los 75 años. Y esto no es, como dijo un energúmeno, genocidio etáreo. ¿Quién dijo genocidio etáreo? No, pero uno dice... Usted conoce. Yo conozco a alguien. No importa. Sí. Dijo esto, que, bueno, no hay tal cosa. Arrizo, el abogado de Fait. Si de esta investigación resulta que el doctor Fait está en perfectas condiciones de entender, de ir a las reuniones. No se trata de que escriba a máquina, a mano. Da la sensación que el objetivo es político empujarlo a renunciar. Pero ¿no? Diputado, convengamos la lectura. Lo que deberían hacer, si se comportaran correctamente los familiares, los amigos de él, los que trabajan con él, tendrían que sugerirle, doctor, váyase por la puerta grande. Nosotros no queremos... Déjeme que le hable un poquito a Farruch, pues si no... Entonces váyase, ahí esto es ahí hay un lapsus, ¿no es cierto? Váyase por la puerta grande. Ustedes lo quieren empujar a que se vaya por la puerta grande. Y por eso yo digo que esto lo tenemos que analizar en un contexto. Yo esto lo veo mucho más allá de Fait. El gobierno no le gusta que se tomen decisiones que no vayan en el sentido que entiende que tienen que ir. Porque es un poco esquizofrénico. O sea, cuando Rafecas saca la resolución que manda a archivar, es fantástico, la justicia funciona bárbaro. Cuando la justicia entonces lo procesa, es una conspiración mediática y con las corporaciones para atacarlo. O sea, seamos coherentes, ¿no es cierto? Lo que yo creo que... Pero espere un minuto, porque dejémoslo hablar un minuto. ¿Qué pasó? Que mi visión es absolutamente diferente. Acá hay una situación de enorme gravedad institucional, y es que han quedado 4 miembros en la Corte cuando debían ser 5. La oposición... Está bien, pero déjeme un segundo, por favor. Quedaron 4, porque el Ejecutivo mandó. Déjeme un segundo. Para reemplazar a Zaffaroni, el Poder Ejecutivo propuso a Roberto Carles. Estuvo el jueves pasado acá Roberto Carles. La oposición consideró que no tenía las condiciones necesarias. La oposición ha dicho más, pero espere, pues si no... pero además dijo que no quiere considerar ninguna propuesta. Juramentado en público. Pero lo de Carles fue anterior. Lo de Carles, yo también creo que la oposición, que el Ejecutivo tiene el derecho constitucional de proponer un candidato. Propuso un candidato que no resultó potable para la oposición. Y eso es lo que pasó. Yo diría que más que para la oposición, creo que no reunía las características. Me parece que, convengamos,
Es hasta una falta de respeto proponer un candidato como Carles. Yo no abro juicios si es buena persona, no estoy diciendo esto. Absolutamente. Carles es un tipo de una enjundia jurídica enorme que muchos de los que lo critican... Pregúntale si firmó un escrito, discúlpeme. Bueno, pregúntale si firmó un escrito, si es una demanda. Tiene que ver. No tiene nada que ver. La Constitución no dice si firmó escritos o no, dice 8 años en ejercicio de la profesión. Ustedes lo que dicen es que acá, digamos, el objetivo es generar una nueva vacante para poder hacer designaciones en la Corte, y usted dice que lo que quieren saber es si Infaite está en condiciones de ejercer o no el cargo. ¿Por qué? Tengo que ir. Bueno, está bien, entonces. Yo sostengo que es un ataque al Poder Judicial. Un ataque al Poder Judicial. Y esto se inscribe en la famosa democratización fallida, se inscribe en el ataque a Campagnoli, se inscribe en Gil Carbó y la designación de estos fiscales, la modificación del Código Procesal Penal y en toda una lista de cosas. Que llegamos ahora a fight, por eso del arranque. Una Corte con 4 miembros tiene uno seriamente sospechado de incapacidad. Quedan 3, no se puede funcionar así. La oposición se niega no solamente a darle a aprobar el pliego del que presentaron. Tratar propuestas del Ejecutivo. Se han juramentado públicamente a no permitir que se cubran el cargo vacante hasta después del 10 de diciembre. Les agradezco a los dos. Les agradezco a los dos. Quédense ahí que vamos a ver un pedacito de qué habla la presidenta cuando habla de cadenas nacionales y qué dijo sobre las cadenas nacionales hoy. Ya venimos. Medio rara la nueva, ¿no? Igual me he comido cada bicho que... Cada vez somos menos raros los bichos raros que elegimos Cunnington Cola. Cunnington, corta la sed. La puerta más segura ahora es más segura. Única con el revolucionario sistema antientradera. Pentágono, siempre un paso adelante de los ladrones. Por su seguridad y la de su familia, téngala ya. Puertas Pentágono, más duras que la realidad. Glade automático 3 en 1 rinde más de 2.600 aplicaciones que acompañan todos tus momentos. Aprovecha un 30% de descuento en el segundo repuesto. ¿Todavía no lo tenés? Blem ama los hogares, porque es donde la vida pasa, y eso es increíble. Pero la vida puede y suele ser un poco desordenada. Lo bueno es que Blem remueve un 70% más de polvo y mantiene tu hogar impecable y listo para disfrutar. Blem, dale vida a tu hogar. Elegir un vino porque lo eligieron los que más saben de vinos, también es saber. Don David Reserva, distinguido por las más prestigiosas publicaciones especializadas del mundo. Hola, ¿cómo andás? Muy bien, Cristina. En invierno utilizo mucho gas porque cocino muchas comidas elaboradas, puchero, guiso, carnes al horno. Ahora cuando supe de las garrafas, yo ya fui a averiguar si me le iban a dar, si no me le iban a dar, si tenía que hacer papel, si no tenía que hacer papel. Si ahora tuviera que pagar 3 garrafas por mes, como yo utilizo, estaría gastando 300 pesos por mes nada más que de garrafa. A mí esto me salva, porque aunque me den 2, yo pago una. Hago la compra más económica y bueno, pongo una pequeña diferencia y compro las 3. El subsidio para nosotros está bárbaro, nos beneficia y yo estoy rechocha. Tu garrafa siempre va a costar un máximo de 97 pesos. Y no importa si vivís en un lugar lejano o recóndito del país. El Estado Nacional va a devolverte siempre, de manera directa, un subsidio de 77 pesos. www.programahogar.gov.ar. Reclamos y denuncias 0800-666-46427. Equidad y redistribución. Se dice hogar. La presidenta viajó hoy a la provincia de Río Negro para apoyar la candidatura de Miguel Pichetto, el jefe del bloque de senadores del Frente para la Victoria. Lo había hecho antes con Capitanich en la provincia de Chaco, viajó a Resistencia
Con lo cual esperemos de aquí al calendario electoral que queda probablemente muchas cadenas nacionales cada vez que visite alguno de los candidatos que va a apoyar. La de hoy fue la cadena nacional número 17 en lo que va del año y la presidenta se refirió, escuchen, en el día de hoy a las críticas que recibe por el uso permanente de la cadena nacional cuando la nueva ley de medios sancionada por impulso justamente del Poder Ejecutivo y del kirchnerismo establece que solo se puede utilizar en situaciones excepcionales. Escuchemos a la presidenta. En la tapa de Clarín habían puesto que nuestro ministro de Economía cobraba una cifra de no sé cuántos cientos de miles de pesos, 400.000 pesos, desde las 5 de la mañana hasta las 7:20, que el doctor Axel Kicillof salió a desmentir esa infamia. Hubo cadena nacional en todas las radios y televisión mintiendo. Eso sí que es una verdadera cadena nacional. ¿Y por qué lo atacan al ministro de Economía? Porque no lo pueden comprar, por eso lo atacan al ministro de Economía. Si fuera un ministro de Economía comprable no recibiría ningún ataque. Bueno, una cosa es una información que no es veraz, una información que ha sido desmentida, que deberá el diario que la publicó, que es el diario Clarín, se refería a la presidenta de la Nación, en todo caso rectificarse, porque es lo que corresponde, sí, la información que da Kicillof, que dice que nunca jamás cobró ni un peso como directivo de YPF. Pero la cuestión es que la cadena nacional es otra cosa. La idea de que porque alguien miente o porque alguien hace mal periodismo, la presidenta está justificada a violar una ley nacional que rige en el país y que establece en qué casos hay que usar cadena nacional, es como decir que porque otro comete una falta, todos los demás están habilitados a cometer una falta. Y se trata nada menos que de la presidenta de la Nación. A mí me cuesta entender realmente la justificación para estar utilizando algo que la ley dice que solo tiene que ser en situaciones excepcionales, hacerlo de manera permanente y justificar esta utilización abusiva de la cadena nacional en errores ajenos. Insisto, cada periodista, cada medio de comunicación tiene que hacerse cargo de aquellos errores o de la información que da cuando la información no es veraz. Pero la presidenta de la Nación, en todo caso, lo que tiene que hacer es respetar la ley que ella misma impulsó y que el Congreso Nacional sancionó bajo su impulso y que tanto peleó además para que la Corte la declarara constitucional. Bueno, hasta ahí llegamos, ¿eh? Nos reencontramos el jueves que viene aquí por Canal 26 a las 10 de la noche. Al cumplir 18 años, miles de jóvenes sin familia pueden quedarse en la calle. Sumate a Doncel y ayudarlos a tener un futuro, porque crecer no tiene que ser una amenaza. ¡Ah! ¡Mamá! Te puede pasar. Asegura tus instrumentos musicales contra robo y todo riesgo. Acércate a Provincia Seguros, una empresa del Grupo Provincia. Buenos Aires, activa como nunca. Gobernación Daniel Scioli. Crecer es brindar oportunidades. Crecer es motivar el desarrollo de la gente. Crecer es promover la cultura y el deporte. Queremos seguir creciendo junto a vos. Banco Ciudad. Te quiere ver crecer. 0822-20400. bancociudad.com.ar. Silfa. Laboratorios farmacéuticos, auténticamente argentinos. Ayudamos a producir más alimentos con menos recursos para un mundo en crecimiento. Descubrí quiénes somos realmente. Ingresá a Descubrí Monsanto y sé parte de la conversación. Nuestra provincia avanza porque le damos valor a la educación. Con el plan Vuelvo a Estudiar, estamos logrando que más chicos y chicas puedan terminar la secundaria. Esta experiencia inédita de inclusión socioeducativa logró desde 2013 que más de 2.600 jóvenes retomen sus estudios y seguimos visitándolos casa por casa para que muchos más puedan decir: Vuelvo a estudiar. Vuelvo a estudiar. Vuelvo a estudiar. Vuelvo a estudiar. Santa Fe avanza.
Gobierno de Santa Fe. Alquilar se puede. Ahora la ciudad te da la garantía y un préstamo inicial para que vos y miles de personas puedan elegir dónde vivir. Informate en www.buenosaires.gov.ar/alquilar se puede. Buenos Aires Ciudad, en todo estás vos. Vení, jugá, divertite. Aquí todos los días son especiales. En los casinos de la provincia de Córdoba, la diversión está asegurada. Buenos Aires, Gobernación Daniel Scioli. La puerta más segura ahora es Más Segura, única con el revolucionario sistema antientradera. Pentágono, siempre un paso adelante de los ladrones. Por su seguridad y la de su familia, téngala ya. Puertas Pentágono, más duras que la realidad. Gallo y Snacks, detectives de bizcochos. Repito, agentes, tienen en su mano la evidencia que resuelve el caso de las 99 calorías cada 20 bizcochos. Repito, no toquen la evidencia. Repito, traigan la evidencia sana y rica. Repito, no se morfen la evidencia. Déjame probar eso. Gallo, Snacks, libre de gluten. Antes, las personas se sacrificaban para tener sus pisos impecables. Había que limpiarlos, lustrarlos, perfumarlos. Horas y horas dedicadas a una misma tarea: limpiar. Hasta que un día todo cambió. Porque el nuevo Blem 3 en 1 limpia, da brillo y perfuma en un solo paso. Nuevo Blem 3 en 1. Ninguna espalda volverá a sufrir. Ellos ya saben que después del cumpleaños van a tener que ordenar la casa. Lo que no saben es qué tienen que hacer con los envases de plástico. Claudio, Marcela, si el plástico está limpio y seco, lo pueden separar junto con los demás reciclables. Para más información, entra en buenosaires.gov.ar/Ciudad Verde. Buenos Aires Ciudad, en todo estás vos. Tarjetea, sumá millas y viajá, porque adhiriendo tus tarjetas de crédito Macro al programa Aerolíneas Plus, siempre que compras, sumás millas para viajar a donde quieras. Entrá en macro.com.ar y conocé todo lo que tenemos para vos. Macro, tu banco cerca, siempre. El 99,9% de los bebés juegan en el 100% de los pisos y 9 de cada 10 madres buscan lo mejor para desinfectarlos. Lisoform limpiador líquido para pisos. Limpia y desinfecta en un 99,9% virus, bacterias y hongos aún diluido en agua. Y gracias a su poderosa fórmula rinde hasta 30 litros. Desinfecta lo que no ves, cuida lo que querés. Los cambios en el documento de identidad. Renovación de los 14 a 16 años, cambio de domicilio, actualización de ejemplar, realizados con anterioridad a 28 de abril, serán los que figuren en el padrón electoral para las elecciones nacionales. Del 8 al 23 de mayo podrás verificar que tus datos figuren correctamente en el padrón provisorio en www.padrón.gov.ar o llamando al 0800-999-7237. Votar es un derecho, una responsabilidad y un compromiso. Dirección Nacional Electoral. Presidencia de la Nación. This is the end for what I'm seeing, what I'm hearing.